Bueno, este trabajo que es Pagliacci, que es una ópera, bueno, digamos, hay algo del vestuario que está muy referenciado en la narrativa del libreto, digamos, de esta ópera, en donde habla de una especie de compañía circense, por lo cual habla como que los personajes son actores y a su vez también se ve el teatro dentro del teatro. Entonces, de alguna forma, el vestuario tiene que dar cuenta de eso, digamos. En esta apuesta en particular se quería establecer como que esta compañía de actores tenían que ver o estaban asociados a una clase media, a una clase media baja, pero a su vez también había una instancia que no se quería o no se requería la posibilidad de trabajar con un naturalismo. Entonces se estableció esta búsqueda en relación a, bueno, cómo tomar elementos que me remitan a que estos personajes pertenecen a estas clases bajas, pero buscando en un cierto aire casi de comicidad o de artificialidad. Bueno, entonces, ¿cómo se concluye esto? Bueno, se trabajó una paleta de colores muy quebradas, muy amarronadas para llegar a esa instancia, y se empezó a trabajar algo del estereotipo del parche. Realmente el parche es trabajado como estereotipo porque se quería manifestar esta situación de cómics, casi de personaje animado, tomando algo de la morfología del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hay una aproximación muy grande a la comedia del arte en relación a esta propuesta. Lo que establece estas cosas del personaje que es un actor en un momento, o sea, el personaje que es actor y el personaje que el actor que hace de un personaje en particular, digamos, se establece a partir de trabajar opuestos absolutos. Eso es como era muy importante por lo menos en esta propuesta. Entonces, se trató de hacer una gran diferencia entre cuando el personaje interpretaba a un actor y cuando el personaje era el personaje de una obra de teatro. Es por eso que vemos como un cambio colorimétrico extremo en relación a lo anterior. Un trabajo volumétrico totalmente distinto al anterior y un trabajo de texturas totalmente distinto al anterior, en donde la comunicación tiene que estar puesto en ese lugar, entre lo real, que era el actor, y entre lo ficticio, que era el teatro dentro del teatro. Bueno, este trabajo de alguna forma tiene que ver con la fusión de elementos para lograr una estética muy particular. Esto es una comedia, o sea, es una mezcla de comedias de Molière, digamos, para generar esta comedia propia, digamos, pero bueno, tiene que ver con la dramaturgia de Molière, básicamente. Que bueno, Molière muchas veces apela al barroco, o hay una asociación muy directa de Molière con el barroco porque se lo asocia a esa época, porque es un autor perteneciente a ese periodo, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, que esta versión de Molière quería hablar sobre otras situaciones, quería hablar sobre la medicina, pero desde un lugar como más atemporal, o podía ser cuasi futurista. Pero también desde la dirección no se quería perder algo de ese imaginario barroco. Entonces se decidió de alguna forma poder romper barreras y empezar como a mezclar cuestiones que tienen que ver con lo antiguo, muy propio del barroco, con estereotipos absolutamente futuristas para lograr, digamos, estos personajes que eran atemporales, pero una temporalidad casi barroca. Una cosa extraña, pero que realmente puede suceder cuando se toman diferentes elementos, desde en este caso del futuro y el pasado, para lograr una estética particular. Por lo cual acá era muy fuerte la textura en cuanto al trabajo. La paleta es absolutamente acotada y se eligió trabajar sobre una paleta de colores acotada para darle mucha más presencia a la textura, ya que la forma iba a tener que ver con una época en particular, pero la textura en relación a oposición, esta cosa de oponer el brillo con lo opaco, algo muy texturado con algo muy poco texturado. Entonces esta fusión me llega como esa instancia como futurista, pero dentro de una morfología bastante barroca. Entonces esta fusión me armaba, me construía esta especie de personajes antiguos, pero futuristas a la vez. Bueno, en el caso de este trabajo, es un trabajo circense, por lo cual, digamos, hay gran parte del vestuario que está pensado en relación a una funcionalidad que tiene que ver con el movimiento, pero bueno, sin olvidar la comunicación que me puede dar cada personaje. Acá la lógica no tiene que ver con una generalidad, o sea, hasta el momento hemos visto trabajos en donde hay un referente, una generalidad estética que me habla sobre todo el espectáculo. Acá la generalidad está dada por bloques. ¿Por qué? Porque este espectáculo estaba compuesto con diferentes bloques, por diferentes números, en donde se hablaba de cada cosa en particular. Entonces, como que si fueran muchas, o sea, la estética en realidad es una misma, ¿no es cierto? Pero es como si fueran diferentes elementos puestos por bloques. Entonces, si nosotros empezamos a avanzar, quizás nos encontramos que este es un bloque en donde tiene que ver con lo animal en relación al volumen, básicamente, que si yo lo comparo con el bloque siguiente, como posibilidad, digamos, hay una fusión en la paleta de colores, pero la forma tiene que ver con otra cosa porque está contando otra cuestión. Si yo sigo avanzando, este bloque funciona con este dúo, básicamente, o sea, no tiene relación con lo anterior, por lo cual es como si estuviera construido un bloque y como si ese bloque fuera una obra en sí misma. Si yo sigo avanzando, determino que ese bloque a su vez no tiene nada que ver con el bloque anterior porque corresponde a otra lógica,
¿Por qué? Porque es un número circense en donde un bloque no tiene relación con el anterior. Si seguimos avanzando, nos encontramos que otro bloque que no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Este bloque se construye por sí mismo. Fíjese, digamos, que hay una aparición del color y de la forma y la textura, pero propiamente del color, para hablar sobre esa escena en particular, y esa escena no habla sobre el resto de la obra. Por eso está tan sectorizado. Y todo el trabajo de bocetos, si pasamos a la siguiente imagen, podemos hablar de lo mismo. Es como si bien hay una unión en todo esto que tiene que ver con lo anatómico de alguna forma, pero tiene que ver con lo anatómico no desde un punto de vista simbólico, sino desde lo funcional. Podríamos decir que lo anatómico lo unifica, pero la realidad es que la lógica está dada por cada número, por eso cada número tiene estéticas distintas, por decirlo de alguna forma.